Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Blade, vamos a ver, Blade que quería contar una historia. ¿Me oye, Blade? ¿Por qué no prenden el micrófono? Ahora Hola, sí, Dani, ¿cómo me le va? bien, bien, Dani. Bien. Tengo varias historitas ¿Cuál quiere compartir? de hablan. La más fuerte que me pasó hace como 3 años. De una, cuéntenos. Estaba en Cafán de la Floresta, salía de una cita médica porque me sentía muy maluco. Y de la nada salió un señor y me dice, hermano, hágase ver porque usted está trabajado. Yo dije, no, este man está sollado. O sea, este man está llevado, ni lo conozco. Bueno, pasó así, pero me quedó la duda. En ese entonces yo no creía nada. Pasa y sucede que le cuento a un amigo, digo, marica, pasó esto. Y me dice, ¿usted cree en eso? Le dije, no. Me dijo, camine, lo llevo a un sitio que a mí me gusta ir. Resulta y pasa que me voy para ese sitio con mi amigo. Yo no conocía a la persona y me comenzaron a leer los tabacos. Y me dijeron, comience a darme nombres. Yo comencé a dar nombres, hasta que di el nombre de una fulana. Y resulta que me dicen, vea, esa no es una mujer, esa es una víbora. Y yo, juepucha, cuando me comienzan a contar cosas y me dicen que ella estaba embarazada, pero que no era hijo mío, que ella me quería ver muerto. Yo manejaba moto, o manejo moto todavía. Y me acuerdo tanto que pues nunca había tenido accidentes así graves. Iba para la casa de ella y cuando prun me caigo de la nada, me enterré un vidrio en una pierna. Y la muchacha, porque era una señora que leía los tabacos, me dice, no le reciba nada, no le coma nada. Pasa así, Dani, cuando de momento todo lo que ella me dice, se comenzó a dar las cosas. Y me dice, hagámosle un volteo. De la nada la muchacha le comenzó a ir mal. El brazo la cogió un tractocamión, todo lo que ella me estaba deseando se me fue, o sea, como que sí realmente, y desde ahí comencé a creer como que las hay. O sea, usted aceptó hacerle el volteo, o sea, usted le envió la brujería a ella. Sí, pero le cuento, Ani, digámoslo así, la bruja me decía que el ente o la persona que me estaba trabajando a mí ella lo veía como un negro alto y me deseaba el mal con ella, ¿sí? Y que era muy más poderoso que ella para poderme tumbar del todo el volteo. O sea, lo que ella me estaba trabajando a mí era muy fuerte darle el volteo. Pero se lo dio y le fue muy mal a ella, ¿no? Sí, la verdad sí, porque me acuerdo tanto que ella me dijo no le reciba nada porque ella lo quiere ver muerto a usted. Y yo le decía, pero ¿por qué si yo no le he hecho nada a ella? Y me decía, no, la envidia, o sea, usted es de ser persona, ella no, ella es una víbora, ella es fía. Y lo más triste es que ella todas las mañanas ponía algo de Dios, una oración escuchada, y andaba siempre con la palabra de Dios. Y yo decía, pero si andan con la palabra de Dios en la boca, pues, ¿por qué les gusta hacer el daño a las demás personas, no?
Gamers, señor, buenas noches. ¿Cuál es su historia? Bienvenido. Buenas noches, tripas. Buenas noches, Javier. Y buenas noches, Expediente Paranormal. Bienvenido. ¿Cuál es su historia para la noche de hoy? Bueno, la historia es que hace muchos años, esta mañana, yo tenía una tía que ella tenía pues cáncer terminal en los huesos. Nosotros nos reunimos con ella, pues haga de cuenta que eso fue como la última cena que tuvimos con ella y le tomamos una foto. O bueno, yo fui el que se la tomé. En la cortina, en la parte de arriba, en la foto se veía una calavera, pero no era una calavera normal, sino era muy extraña, como si fuera la muerte. Entonces, pues yo le mostré esa foto a mi mamá y mi mamá dijo, ay, Dios mío, mi hermana se va a morir. Es raro como la muerte a veces se muestra, Dani. Y eso nos pasó cuando mi tía, y sí, mi tía como al mes y medio falleció de cáncer terminal, pero sí se vio en la foto perfecta la calavera como con un manto al lado. Esa es la O sea, historia. entonces usted sí creería, gamers, bajo esa experiencia suya, y ya que usted es el que toma la foto y todo, que la muerte sí es como un ángel, llamémoslo así, que viene por nosotros y nos empieza a estar A en preparar nuestro, a para preparar. pasar. Sí, yo sí creo, Dani. Inclusive cuando mi abuelito, que yo era más pequeño, él falleció, él me jaló los pies para despedirse de mí. Yo estaba durmiendo con mi papá y yo sentí unas manos frías en los pies y me pegó el jalón. La cuestión es cómo reaccionan las personas que están al lado de uno. Mi papá apenas sintió el jalón, me dijo, oiga, se murió su abuelo, se vino a despedir, pero así mi papá estaba durmiendo. Entonces cuando me dijo eso yo quedé como, uy, ¿cómo así? Y sí, señora, a las 4 de la mañana falleció mi abuelito. Inclusive pues yo le iba a colocar un tema ahí a estos chicos, a Javier Piñeros, a Javier y a Expediente Paranormal, que es la muerte lúcida, que es cuando un paciente se recupera de un momento a otro, tripas, pero súper bien. Y los médicos dicen, no, o sea, ellos ya saben que el tema de la muerte lúcida es que se recupera súper bien, parece que no estuviera enfermo, para despedirse de las personas y ¡prum!, fallece. Es un tema que ni Como, siquiera los médicos como le si la dan. muerte le diera el último chance, como vaya, despídase y ya ahora sí me lo llevo. Exacto. Sí, puede decirse que la muerte le da como más energía al cuerpo para que vuelva a ser lúcido, pero súper lúcido, o sea, como si no tuviera la enfermedad, se despide de sus familiares y después, hasta luego, se muere. Entonces, esas son mis historias que quería Bueno, contar y pues el tema que le quería contar ahí a Expediente Paranormal. muy bien, quiero oír la historia de alguien en la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, con Julio. ¿Qué hubo, señor? Bienvenido. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo está, Daniel? Yo soy la persona que llamó la vez pasada, que estuve en Cúcuta, que estuve con un ángel, supuestamente, en un hotel, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo la historia. Bienvenido. ¿Qué historia nos quiere compartir hoy? Bueno, pues resulta que en el 9, desafortunadamente tuve un inconveniente y estuve en la cárcel nacional Modelo. Ahí de verdad hay mucha actividad paranormal. Yo vivía en una celda con 4 personas. Sí. Siempre pues conversábamos mucho y había un amigo mío que era pues del campo y me decía que ahí había una bruja, pero pues yo pues he sentido así cosas paranormales, pero pues yo no le presté atención. Con el tiempo él se fue ya de ahí y una noche estábamos hablando, más o menos eran las 11 de la noche y habíamos 3 personas en la celda.
Yo la verdad, pues no tenía sueños, yo soy muy nocero, pues. Y ya eran como las 11, dijeron esto, apaga la luz, Julieta. Yo dormía en la plancha alta, casi al pie del bombillo. Entonces dijeron, Julio, pues apaga la luz. Entonces, ok, apagué la luz. Yo no tenía absolutamente nada de sueño. Anoche también te estaba escuchando y estaban hablando sobre la parálisis del sueño y yo estoy 100% seguro que no era ninguna parálisis del sueño, porque pues yo no tenía nada de ganas de dormir ni nada. Lo que yo hice fue aflojar el bombillo, porque obviamente no había interruptor, y acostarme. Un minuto, menos de un minuto después, siento una presencia que se sube encima de mí. Escuché la historia del soldado que dijeron que le habían pasado una lengua pues por los testículos. La verdad, le creo, porque me pasó algo similar. Yo me acosté, lo que me demoré en aflojar el bombillo, me acosté y algo se hizo encima de mí. Yo no podía verlo, pero yo ya venía sufriendo muchas cosas paranormales en esa celda y a mí ya no me daba tanto miedo, sino me da rabia de que no me dejaran dormir. Lo que hice fue empezar a tratar mal a la entidad, porque pues supuestamente supuse que era una bruja y empezó a hacerme el amor, pues, y la verdad, Sí. algo así. Entonces yo tratando mal a esa entidad y yo me quedé paralizado tratando de hacer algún ruido para que mis dos compañeros escucharan, porque acababa de aflojar el bombillo. Esta entidad o esta bruja, para mí era una bruja, la verdad hizo que yo, pues, explicará, que yo ¿Eyaculara? sí ejaculara, sí. Y apenas, o sea, yo la estaba tratando mal, apenas me hizo eyacular, ya pude reaccionar, se excité de mí, yo le dije, le dije el nombre de Mario, prenda la luz. ¿Qué pasó, Julio? ¿Qué pasó? Lo que hice fue él prendió la luz y yo, no me pasó esto, hermano. Pero si acabamos de apagar, le dije, sí, me acaba de pasar esto. Me tocó irme yo tenía, o sea, ahí había ducha, había baño en la celda y yo lo que hice fue automáticamente irme a bañar y todo, pero Daniel, en esa celda ocurrían cosas demasiado paranormales. Esa es mi experiencia en cuanto a una bruja. Pero quiero agregar que un compañero de los que estaba ahí, los domingos lo visitaba una novia, o la novia. El hombre ya era mayorcito de edad, pero la mujer la novia era muy joven. Se nos hacía raro porque nos reuníamos siempre los domingos de visita, nos llevaba a cada una de nuestras esposas pues comida de la calle. Yo casi no comía ahí porque la comida fue la verdad extremadamente mala. Y era muy raro porque ella venía de una ciudad de Antioquia. El hombre pues era muy mayor para ella, bueno, no le prestábamos mucha importancia a eso, pero pues la comida de nuestras familias era una bendición. Al hombre le llevaba la comida y el domingo cuando ya se iba a la visita, tipo 3 de la tarde, a las 5 era el mejor día en que comíamos, porque pues la comida de la casa. Hermano, siempre que iba ella, pues bueno, quería traernos no, me trajeron sobre barriga, mojarritas, qué sé yo,
y a él le llevaba la comida a la mujer, que siempre la cocinaban al día anterior por la noche, hermano, y apenas destapábamos nuestros alimentos súper bien, y el de él siempre abría la comida y él tenía unas larvas blancas. Y nosotros nos volteamos a mirar con el otro compañero y nosotros, no pasa, no, pero man, esto no está raro, pero debe ser calor, hermanos, si a todos nos cocinaban al mismo tiempo. Entonces, siempre que iba a ella a llevarle el almuerzo, la comida del domingo, salían unos gusanos blancos en la comida de él. Entonces, no sé, me parece muy extraño. Pues miren esa historia de brujería, brujas, parálisis del sueño en la cárcel. Bájele por favor el volumen allá al radio, o tal vez. Voy. Apáguelo, por favor. Ya. Perfecto. Ahora sí, porque si no se me da lo que será con el retorno. Ahora sí lo vimos, adelante. Esto pasó en Trujillo, en una finca de por el Alto. Nosotros estábamos, bueno, mi mamá tenía muy acostumbrado a jugar parques desde las 9 hasta la 1, 2 de la mañana. Y pues yo la verdad es que no soy capaz de dormirme sin ella, o sea, no sé, pero no concilio el sueño. Entonces, eran como aproximadamente las 11 de la noche y a mí me dan ganas de ir al baño. Entonces yo me paro, voy al baño y me hago un rato al lado de ellos donde están jugando parqués. Y cuando de reojo vio mi mamá y una prima, una sombra grande negra, caminando como por el pasillo, yendo hacia el cuarto donde yo me estaba quedando. Entonces, pues, o sea, en ese momento fue como raro, pero pues no le pusimos atención porque en esa finca pues es todo normal, o sea, es todo tranquilo, nunca acostumbran a asustar. Pero pues sí, se nos hizo muy raro. Entonces a mí ya me dio miedo irme para el cuarto porque pues la sombra había ido hacia allá. Entonces yo me estaba quedando dormida ahí donde ellos estaban jugando parqués, cuando escucho un grito de mi mamá diciendo que la sombra se la paraba al lado de ella y que ella había sentido como un suspiro como en el lado como del hombro izquierdo. Entonces pues, obviamente a ella le dio miedo. Entonces ella lo que hizo fue gritar y pues en ese grito me despertó a mí. Y pues como yo soy tan nerviosa, entonces ya a mí me dio miedo. Entonces yo me quedé fue como ahí como con miedo. Entonces mi mamá pues se asustó, ya paramos de jugar parqués, más bien nos acostamos a dormir porque pues de pronto pensamos que era como, no sé, como un alma o como una bruja o algo. Entonces nos acostamos a dormir, aproximadamente después de unas 2 semanas llega la noticia de que un tío se murió. Entonces pues nosotros dijimos que como que la sombra fue como la muerte o como avisándonos, o como que el suspiro que ella sintió era como, o sea, como diciendo como alguien se va a morir o algo así. Muy bien, bueno, pues ahí está la historia que ya nos quiere compartir la noche de hoy. ¿Qué historia tiene el señor Giraldo, que ya puede encender su micrófono? Buenas noches, señor. ¿Qué nos quiere compartir la noche de hoy? Muy buenas noches para todos. Buenas. ¿Cómo le ha ido, Dani? ¿Cómo están? Bien, señor. Cuéntenos. Bueno, haciendo énfasis precisamente en lo que han estado comentando, tengo 2 historias muy rápidamente que tienen que ver precisamente con lo que nos estaba comentando el viejo Robles y Xavier. El primero, más o menos tipo el año 2007, en un municipio que queda al oriente de Caldas, se llama Samaná. En la finca de un corregimiento de ese municipio tenía mi abuela una finca.
Resulta que esa finca quedaba al lado como de un pequeño riachuelo ahí, pero la finca de mi abuela estaba en una parte un poco más alta que la del vecino. Entonces, es decir, era una bajadera pendiente por la montaña. Se encontraba primero la finca de mi abuela, había que pasar por la finca, pasar por el patio para poder bajar a la finca del vecino. Pues como estaban precisamente todo en el tema del conflicto armado, con el tema del paramilitarismo, del Magdalena Medio, los vecinos, los que vivían en la casa siguiente, pasaban todas las tardes, venían de trabajar, pasaban, saludaban, seguían hacia la casa. Una tarde pasó precisamente, estaban todos en la cocina, estaba mi abuela en la cocina con mis tíos y estaban todos ahí hablando, cuando escucharon que uno de los señores pasó y saludó. Buenas tardes. Entonces, pues bueno, normal, ellos desde adentro le dijeron, no, buenas tardes, normal. En esas mi abuela le dijo a mis tíos, oiga, venga, no llamamos al señor al vecino para que tomara limonadita, debe venir cansado. Cuando salieron, pues no había nada, dijeron, no, pues bajó rápido a la siguiente, ahí donde los vecinos, bajó rápido para la casa. Resulta que como tipo 7 de la noche sube el papá y la mamá de ese señor, de ese muchacho, de la finca siguiente, le preguntan, venga, mi hijo ya pasó, es que imagínese que no aparece por ningún lado, no sé qué, pues mi abuela y una le dijo, no, pues es que él pasó hace como 2 horas, él pasó quizás tipo 5 de la tarde y nos saludó y siguió y ya, pero nosotros salimos a ofrecerle limonada porque pensamos que de pronto venía muy cansado, pero ya no estaba. Yo no, imagínate que no aparece. Se fueron a buscarlo por las montañas, ahí en la misma vereda, cuadraron un convite entre varios vecinos, se fueron a buscarlo, no lo encontraron esa noche. Siguiente día tampoco apareció, al tercer día tampoco. Al cuarto día se empezó a ver que había una cantidad de chulos, se veían al otro lado del río, de la quebrada esa pequeña que le comentaba. Entonces pues se les hizo muy raro, se fueron hasta allá y pues efectivamente estaba el cuerpo de la persona, ya llevaba con varios impactos de bala, ya llevaba muerto ya varios días. Y pues se notaba porque pues donde lo encontraron era la parte pues al otro lado del río y pues todavía tenía su peinilla, o sea el machete, estaba en la ropa con la que había salido ese día a trabajar. Entonces pues lo que estaba comentando sobre el tema, traigo a colación lo que estaba hablando Robles y lo que estaba hablando usted también, Dani, es el tema de que muchas veces pasan y se despiden, por decirlo, las armas, no se sabe cuándo puede haber sido, si ya lo había matado o no o estaba vivo en ese momento, pero pues con lo que les comento, ya el hombre ya llevaba varios días de muerto, a pesar de que se había sentido que el hombre había saludado. Y la otra historia, también muy rápidamente, es el tema de, eso fue el 28 de noviembre del 2003. Mi abuelita, la otra abuela por parte de mi papá, llevaba más de un mes hospitalizada por un tema de los riñones. Tenía los cálculos y unas cosas muy delicadas. Sí. Ella estaba en una fase terminal también y durante la última semana que yo estuve anhelaba ver a mi papá y lo llamaba y pues mi papá por el tema de que económico no podíamos viajar. Ese 28 de noviembre se pudo viajar a Manizales, al hospital donde se encontraba. Creo que el hospital se llama Sofía o Reina Sofía, algo así, no estoy seguro muy bien en el momento. Se llegó y pues fue una cosa impresionante cuando la abuelita vio a mi papá completamente lúcida. O sea, fue impresionante, hasta se paró de la cama, andaba, recochaba, hablaba, o sea, fue impresionante y pues los mismos médicos le decían, no, le decían a mi papá, don Alfonso, su mamá, si sigue en estas condiciones fácilmente le podemos dar salida. Es más, con decirle que no es necesario que hoy se queden en la habitación acompañándola, pues la vemos muy lúcida, la vemos muy bien, mañana simplemente tenemos unos exámenes de rutina y no es más, entonces se pueden ir a descansar.
nos fuimos, conseguimos una habitación ahí cerca del hospital en Manizales. Al otro día a las 7 de la mañana llegamos al hospital de nuevo y de una vez nos comentan que había amanecido muy delicada, que estaba muy mal, que no hablaba, que todo, bueno, donde estaba conectada, pues era muy bajo, pues su ritmo cardíaco, digamos, todo eso así. Y murió a las 3 de la tarde, el 29 de noviembre del 2013. Eso era, muchachos, muchas gracias. A usted, señor Giraldo, sí, muchas historias hoy hablando el tema de las personas cuando fallecen, si se despiden, si tienen esa lucidez un día antes como para despedirse de sus seres queridos, ¿no? Interesante ese tema y muchas gracias a usted por compartirlo. Contamos esta noche con Xavier Piñeros, con Edwin Robles, que explican diferentes temas a raíz de las historias que ustedes van contando. Ellos dan su opinión como investigadores, como medium, como clarividentes, acerca de estos temas. A veces es buena la explicación, claro, espiritual, también la explicación, digamos, más a la parte racional, ya cada quien decide en cuál creer. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. Sí, señor, bienvenido. Cuéntenos su historia, amigo. Habla con Iván Montoya, ¿cómo está? Bien, Iván, muchas gracias, bienvenido. Hombre, tengo dos mini historias, si quieren le cuento una o de las dos. Comencemos, la primera. La primera tiene que ver con una brujería, o creo que esa era una brujería. Sí. Imagínense que yo estudiaba en la Universidad de Antioquia y me conseguí una novia, ok. Y la parálisis del sueño era recurrente. En una de esas ocasiones me quedé paralizado sin poderme mover y sentía que el bulto que estaba encima de mí se reía, y se reía de una manera pues que se me quedó grabada en la mente. Al día siguiente que fui a la universidad, me senté a estudiar con mi novia y algún chiste que yo le conté, inmediatamente explotó la risa de ella, igualita a la que había sentido en la parálisis del sueño. Le dije, esta vieja me está embrujando. Uy. Le conté a mi mamá y me dijo, mi hijo, eso es muy sencillo. Cuando se vaya a dormir, acuéstese con los calzoncillos al revés y verá que esa bruja no lo vuelve a molestar. ¿Y funcionó? Y me funcionó, de verdad. Vea, pues, yo había escuchado eso, pero bueno, usted da fe de ello y le funcionó y hasta ahí no lo volvió a atormentar. Sí, como ya después a los meses terminamos, entonces ya no volví a saber de ella. Bueno, y la segunda y mini historia, como la llama usted. Y la segunda sí es de espantos, pero lo más de chistosa. Esa sí es muy chistosa. ¿Qué pasó? Yo soy docente en universidades y tenía la costumbre de irme a preparar clase en el 5º piso de un edificio de la universidad donde yo trabajaba, para ir a dar clase a las 8 de la noche. Entonces yo a eso de las 4 de la tarde me iba para un salón del 5º piso de ese edificio. Sí. Resulta que era un viernes donde ya las clases están muy mermadas. Y yo me senté a preparar la clase desde las 4 de la tarde, más o menos hasta las 7, 7:30 de la noche, y ese piso estaba ese edificio estaba completamente deshabitado. No tenían clases. El único
habitante vivo que había en ese edificio era yo, en el 5º piso. Y ya como a las 7:30 de la noche, ya terminé y me fui a orinar, que quedaba el baño enseguida del salón donde yo estaba. Dani, ¿y cómo se le ocurre que empiezo yo a orinar en el orinal, obviamente, y empiezo a sentir que me sopla en el oído? Yo, mi madre, ¿quién me está soplando el oído? Y miraba para atrás y no había nadie. Y yo orinando. Yo, jue madre, ¿quién me está soplando el oído? Y no había nadie. Ay, jueputa, me están espantando. Y yo orinando. Entonces, ¿qué tenía yo que hacer? O dejarme espantar o miarme en los calzones. Hermano, eso fue tan desesperante que yo preferí que me siguieran espantando, terminar de orinar y salí inmediatamente corriendo, cogí mi maleta con mis libros y salí corriendo por ese edificio que no tenía ascensores. Cuando bajé al primer piso, me senté a morirme de la risa, porque me espantaron mientras yo estaba orinando, o sea, cuando no podía hacer nada. Por eso digo, esa es una historia medio chistosa y la recuerdo con mucha simpatía. Pues gracias por compartir esas historias. Ah, muy bien, Luis Ángel, buenas noches, señor. ¿Qué historia nos quiere compartir usted? Sí, para mi hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿Me escuchas bien señor. ahí? Bienvenido. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, hermanazo, tengo 2 historias. La primera, te saludo desde Valledupar primero que todo. Ok. Bueno, mi mejor amigo, nosotros jugábamos fútbol. Él se fue para una ciudad, me fui para otra. Y un diciembre del 2015 nos encontramos acá en Valledupar y tipo 6 de la tarde decidimos irnos para la casa de un amigo que está en un barrio un poco lejos. Nos pusimos a hablar, a amar gallo. Cuando vimos la hora, eran las 11 de la noche y le digo yo, marica, nosotros no tenemos plata, ¿ahora cómo nos vamos de acá? Le digo yo, jocosamente, vamos a coger un carro por ahí y le pedimos un chance. Como a los 10 minutos más o menos, pasa un taxi y baja la ventanilla atrás una señora, pero la señora en ningún momento mostraba la cara, o sea, la ventanilla la bajaron hasta la mitad. Y la señora nos pregunta, muchachos, buenas noches, ¿ustedes no saben por aquí dónde se murió la señora fulana de tal? No recuerdo el nombre. Y nosotros, no, señora, nosotros somos de por acá. Y le he dicho yo enseguida, le digo, amiga, una pregunta, ya usted va saliendo del barrio, a ver si usted de pronto nos puede dar el chance, ya que no somos de por acá. La señora nos dice, dale, móntate, no hay ningún problema. Éramos 3 amigos, entonces el hermano de mi mejor amigo y yo. El hermano de mi mejor amigo se monta adelante, yo me monto en el medio y mi amigo al lado. La señora iba al lado izquierdo de la puerta. Dani, al momento de montarnos se siente un olor así como a flores de cementerio, o sea, pero un olor fuerte, y la señora en ningún momento nos da la cara. Ella estaba toda vestida de negro y su mirada siempre apuntaba hacia la ventanilla. El conductor en ningún momento decía nada. Entonces, bueno, arrancamos, la señora le manifiesta al conductor de que sigamos buscando la dirección. Cuando pasamos por una casa que estaba con los focos prendidos, ella dice, hey, ya recordé la casa, ahí es. Y le dice al hermano y mejor amigo, bájate y pregunta a ver si alguien es en la casa o algo. Mi amigo se bajó, tocó y nada. Cuando mi amigo se sube, le dice, no, amiga, yo me cansé de tocar y no salió nadie. La señora nos dice, no, esa gente ni siquiera respeta los lutos de la persona, tal. Bueno, nos dirigimos hacia la avenida, que es la salida de ese barrio, y la señora el taxi nos dejó en una recta muy larga que no tenía ningún cruce, en un semáforo,
Nos bajamos y cuando nos bajamos la señora nos dice, amigos, cuídense que la vida está peligrosa, se puede acabar en un instante. Yo cuando estaba viva, a mis hijos no nos dejaba salir a estas tardes horas de la noche. Nosotros nos bajamos y cuando nos bajamos nos quedamos mirando las caras todos y le dije, hey, ustedes escucharon lo mismo que yo. Dani, no han pasado 10 segundos, cuando volteamos no había taxi por ningún lado. O sea que usted, venga, normalmente la historia es al revés. Normalmente el pasajero es el fantasma. Pero en esta ocasión, o sea, con la experiencia que usted vio, una mujer taxista y el carro. No era taxista, o sea, la señora iba de Ah, pasajera. no, perdón. O sea, la mujer y el carro desaparecen. O sea que estamos hablando de un carro fantasma y una mujer fantasma. Pues hermano, yo es la hora y yo me erizo contando la historia porque, como te digo, o sea, si yo de pronto digo, hay un cruce a la derecha o a la izquierda, digo, el taxi dobló por ahí, pero es una recta de más o menos 100, 200 metros y en 10 segundos, pues ningún taxi va a Por poder eso, hablar o sea, tan rápido. O sea, la mujer iba de pasajera. Sí, señor. El conductor del taxi. Ajá. Más el taxi. El conductor no decía nada. Por Exacto. eso, estaríamos hablando de dos fantasmas más un carro fantasma. Puede ser, hermano, porque el taxista iba tan concentrado manejando que el man no decía ni una palabra, ni manifestaba nada. Y hoy en día yo me pregunto, ¿será un fantasma o será un ángel que nos estaba cuidando de algún peligro a esas altas horas de la noche? Pero es que si hubiera sido, digamos, un ángel, o sea, si hubiera sido la señora, de pronto ustedes ven el carro, cómo se aleja, pero es que usted dice que desapareció todo. Entonces estaríamos hablando de un conjunto de cosas que hacen esto bien interesante. El vehículo más dos personajes, ¿no? Sí, claro. Porque claro, si fuera la señora, ustedes dicen, bueno, un fantasma y iba en la silla y pensamos que el taxi iba ocupado y no era un fantasma, pero es que aquí usted dice que el carro desaparece llevando conductor más la señora que les habló, que les dijo, cuando yo estaba viva no dejaba salir a mis hijos hasta ahora. Sí, no, y es que el momento de bajarme, yo dije, no, quizás escuché yo eso, pero éramos 3 personas que íbamos ahí y cuando nos miramos los 3 concordamos que habían dicho lo mismo. No, y no solo lo escucharon, desaparece el carro, porque lo que usted dice, si hubiera un cruce uno dice, bueno, volteó, pero si no había, aunque sea, ven cómo se aleja, pero es que desapareció, ¿no? Sí, hermano, fue una experiencia brutal. Y la otra, bueno, esta sí también la logré evidenciar y era de que tengo un tío que era de la Marina, ellos vivían en Cartagena y la esposa, la que era esposa de él estaba embarazada, la niña no se alcanzó a formar bien dentro del vientre y nació con media cabeza, o sea, nació sin cabeza. Ok. La niña la sepultan y mi tío se muda de esa casa, se separa de la señora. Como a los 2 meses, en las casas fiscales entra otra familia, entra una familia con una niña de 4 años y la niña comienza a decirle después de las semanas a la mamá que tiene una amiga imaginaria, que de noche la visitaba una compañera. Pues digamos que los primeros meses los papás no le prestaban atención. Ya después comenzaron a encontrar a la niña un poco rasguñada y el papá le dice a ella que le dibuje cómo es la niña. Mi hermano, y a la niña la dibujan a la niña pues en sus garabatos, justo como enterraron pues a mi prima. Así. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Daniel. ¿Cuántos años tiene usted? No, hablas con Daniela. Ah, Daniela, perdón, Daniela. ¿Cuántos años tiene usted? Yo, 24. Ah, bueno, tiene voz de chiquitina. Esto es para mayores. Daniela, bienvenida. ¿Cuál es su historia? Hola, mira, lo que pasa es que yo te quería comentar, yo cuando vivía en Cúcuta,
Sí, Pues yo me pasé a una casa, ¿verdad? Y pues siempre que me pasé ahí, siempre sentimos como una presencia y eso, pero nunca, o sea, nunca nos molestó, o sea, nunca. Siempre uno sentía como que lo miraban, como que bueno. Entonces una amiga, ella me dice, no, que si tú me puedes dejar quedar en tu casa, que tuve problemas y pues no le vi el inconveniente, pues si ella se estaba quedando en mi casa y vivíamos 4 personas, mi hijo, mi pareja, yo y una prima de él. Y ellas dormían en la sala porque no, pues como yo las estaba dejando quedar ahí. Una noche el novio de la muchacha que me pide quedarse en la casa me escribe y me dice, Dani, ojo con Jessy que se va a suicidar, que no sé qué, que le estaba escribiendo a él y pues yo la verdad. Entonces viene y mi pareja se para a mirar dónde está y él prende las luces y no estaba acostada. Y pues en esa casa había otra habitación que nosotros no usábamos y esa habitación tenía un baño. Y pues él se asoma y ella está sentada en el baño con la puerta abierta y todo, o sea, así. Y ella le dice, ¿qué tienes? Y ella se reía y se reía y se reía y nosotros, entonces algo le alumbraba en la mano y ella se para a agredirlo a él, tenía un cuchillo en la mano y ella se burlaba y él le da una patada porque fue como la reacción del momento. Y pues mi hijo se levanta porque ella estaba gritando como loca y así, o sea, pues yo la verdad no creía en eso hasta ese día. Ella empieza a gritar y todo eso y decía cosas incoherentes. Entonces nosotros sacamos al niño de la casa con la prima de mi pareja porque pues ella era menor de edad también y pues los 2 niños y pues lo sacamos. Y llamamos a un amigo que él sabía del tema y él dice, no, lo que pasa es que ella tiene un espíritu adentro y nosotros como que, y yo más sin embargo no quería como creer, ¿sabes? Porque pues yo no soy del tipo de persona de creer en esas cosas y ella empezó a agredirnos, a gritar, a tirar todo. Entonces nosotros llamamos a un familiar de ella y la señora llega, que se supone que era la suegra. Y ella me dice, ay, ustedes no saben ni lo que se les va a venir con ella. Entonces, esa noche, pues, después de todo eso, el novio de ella llegó, bueno, pasó así. Y nuestro amigo, él nos dice, no, Dani, lo que pasa es que ella tiene un espíritu que le colocaron porque quieren que vuelva con el papá de sus hijos y no les gusta la pareja que tiene. Entonces, ella, cuando discute con él, ella se pone así por lo del espíritu y todo eso. Entonces esa noche él nos dice, no, no apaguen las luces porque el espíritu que tiene le gusta la oscuridad. Traten de dormir con las luces prendidas y bueno, todos nos pusimos en un solo lugar, estuvimos toda la noche despiertos porque quién va, bueno, yo no puedo dormir. Y pues al día siguiente cuando, bueno, pasó todo, ella se paró como si nada, no se acordaba de nada, solo estaba toda gruñada, así, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues yo le dije, no, nena, lo que pasa es que no te puedes quedar más acá porque la verdad, pues mi hijo, yo pienso en él. Y ella me dice, bueno, como tú quieras. Pero entonces, ¿te acuerdas que te comenté que en la casa siempre había algo que estuvo ahí, Cuando nosotros esa tarde nos fuimos para donde mi mamá, yo no conseguí las llaves de la casa. No las conseguí por ningún lado, pues por la ventana uno metía un palo y uno podía abrir la puerta. Y yo simplemente cerré la puerta y me fui. Entonces, cuando ya quisimos regresar en la noche, no podíamos abrir la puerta. O sea, metíamos el palo y la puerta tenía seguro por dentro. Y ahí fue donde yo dije, o sea, ¿qué está pasando aquí? Ahí sí algo está pasando porque, o sea, si yo no le puse seguro a la puerta, ¿por qué tiene seguro? Entonces no pudimos abrir la puerta y un amigo, pues él se metió por el techo y sí, la puerta tenía seguro. Entonces volvimos a llamar al amigo que sabía sobre el tema de espíritus y todo eso y él me dijo, no, lo que pasa es que lo que vive en tu casa ya no los quiere ahí. Entonces no los quiere ahí y tienen que irse porque entonces las cosas se van a poner peor, que no sé qué. Y nosotros, pues esa noche no pudimos dormir ahí
porque el muchacho nos decía, no, si ustedes se quedan ahí, eso se va a poner muy feo, que no sé qué, y yo me fui para donde mi mamá. Al día siguiente llamamos a la persona y él dice, no, tienen que pedirle permiso a él para que los deje entrar y saquen sus cosas ya, porque no los va a dejar en paz. Y pues yo del miedo, en ese momento sí sentí ese miedo y sí empecé a creer porque, o sea, ¿cómo se va a cerrar una puerta que tú dejas inseguro, sin nada por dentro, si no había nadie en la casa? Entonces nosotros sacamos todas las cosas, pedimos permiso, así como el muchacho nos explicó, se sacaron las cosas y no conseguimos las llaves de la casa. O sea, las llaves de la casa se desaparecieron, o sea, nos mudamos y entregamos la casa sin llaves, porque no conseguimos las llaves y eso fue, o sea, terrible. Yo nunca en mi vida había vivido algo tan horrible como eso. Y pues la persona que sabía del tema, él decía que era que el espíritu que estaba ahí no gustaba del espíritu que tenía la muchacha. Por eso fue que nos sacó así corriendo. Y pues yo más nunca volví a experimentar nada de eso, pero te lo juro que eso es horrible. O sea, eso fue muy feo, demasiado feo. Entonces, pues esa era mi historia, no. Gracias. Muchas gracias. No, a usted, Daniela, gracias por participar aquí en el Cartel Paranormal de la Mega. Abrazo grande a los que están en Facebook, en YouTube, en TikTok. Voy a la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Daniel, muy buenas noches. ¿Cómo me le ha ido? Bien, señor. Gracias por la espera. Bienvenido. ¿Y qué historia nos quiere compartir? O si quiere decir algo de lo que estamos hablando ahorita, lo que desee. Bienvenido. A ver, le tengo dos historias que me sucedieron en mi vida. Cuéntenos. Año 1997, estaba yo en una crisis de esas que le dan a uno, que no tiene ni para el quinto del desayuno. Estaba trabajando en Fontibón, sí, echando concreto donde rompen la calle para meter la tubería de gas, y yo estaba echando el concreto. Y estaba al frente de una casa muy bonita, echando concreto con la llana. Salió una abuelita, no la miré bien al comienzo, salió y me dijo, ¿me deja bien bonita la casa? Yo le dije, como todas las casas, mi señora. Al momentico dentro ella cerró la puerta, volvió y la abrió y salió con una bandeja llena de galletas con mermelada y un vaso de jugo de guanábana grandísimo. Y me dijo, vea unas oncecitas para que me deje bien bonita la casa. Ahí sí, quien dijo malo, me senté y ella se puso a hablarme. Ese trabajo es muy pesado, pero a usted le va a salir un trabajo donde lo van a querer mucho, donde lo van a respetar, usted va a comprar su casa. Bueno, ella me dijo un poco de cosas que yo en el afán de comer, yo le escuchaba, pero no le ponía mucha atención. Bueno, ya ella me dijo muchas cosas, muchísimas cosas. Se entró, terminé yo de comer y cuando yo terminé de comer yo dije, hombre, yo comiendo aquí bien, mis hijitos aguantando hambre en la casa. Voy a contarle a la abuelita pues que tengo mis hijos aguantando hambre, que me regale un poquito para llevarles. Golpeé, salió una señora jovencita. Le dije, señorita, buenas tardes, hágame un favor la abuelita. Ella me dijo de mala gana, me dijo, se equivocó de puerta porque aquí no había ninguna abuelita. Le dije, yo, sí, mi señora, yo, ¿cómo así? Me equivoqué, ¿qué pasó? Bueno, volví, ella me cerró la puerta, golpeé y salió la señora, una señora muy bonita, embarazadita. Volvió y me dijo, señor, se equivocó, no escucha que aquí no hay ninguna abuelita. Me dio por decirle, señorita, este plato y este vaso es suyo. Ella se quedó mirando y me dijo, sí, eso es mío. ¿Y por qué lo tiene? Le dije, porque la abuelita me dio jugo de guanábana y galletas con mermelada. Y ella me dijo, pero es que aquí no había ninguna abuelita. Abrí un poquito la puerta, miré yo una foto en la sala grande. Le dije, vea, esa abuelita. Me dijo, ella hace 17 años murió. Es mi abuelita, pero hace 17 años murió. Comentario. El 100%
de lo que ella me dijo que iba a comprar la casa, que iba a conseguir un empleo muy bueno donde me iban a valorar, a querer muchísimo, 100%, me salió todo. Inclusive allá en ese sitio nos echaron la policía porque yo le comenté pues todos los compañeros, comenzaron a llevar flores, a ponerle velitas al frente de la casa, hasta nos echaron la policía. Otra historia. Pero, perdón, espere, esa historia buenísima, pues aterradora, o sea, una abuelita fantasma inclusive le preparó galletas con mermelada y le hizo un jugo de guanábana que usted se comió y se tomó, porque es que no solamente habló con usted, le dio galletitas y jugo que usted se lo tomó y se lo comió, o sea, ahí vienen, es que a mí cada historia me surgen miles de preguntas, o sea, yo entiendo que un fantasma se pueda aparecer, listo, que un fantasma nos pueda hablar, listo, pero ¿cómo carajos el fantasma fue y preparó unas galletas y un jugo y lo sacó? ¿O eso lo trae del más allá? Ahí los pongo a pensar y ahorita voy a hablar eso con Rolly, a ver, ¿será que las galletas, el fantasma, para que me entiendan, fue a la cocina, sacó mermelada, galletas, las prepara un jugo y lo sirve y lo lleva? ¿O eso que le da un fantasma a uno también viene del más allá? La señora, o sea, la muchacha que estaba embarazadita, ella me dijo que ella había preparado jugos de guanábana para el almuerzo. Claro, supongamos que el jugo está preparado, pero el fantasma tuvo que coger el jugo, servirlo en el vaso, preparar galletas, sacarla a la calle, porque listo, el plato y el vaso digamos que sí existen, que la señora dijo, sí, esto es de mi casa, pero lo que yo digo es, o sea, ¿hasta qué punto un fantasma puede hacer todo eso? Claro, a veces la gente dice, absurdo que un fantasma pague un taxi, tripas, absurdo que un fantasma tal cosa, pero miren esta historia. O sea, y como le digo, don Daniel, en ese entonces no tenía ni para el desayuno de mis hijos. A los 3 días, ella me dijo, 3 días va a tener su casa. A los 3 días compré mi casa, sin tener un peso. No, aparte le dice cosas del futuro, pero yo lo que planteo aquí es hasta dónde un fantasma puede hacer cosas, o sea, de preparar comida, sacar una comida de una casa, abrir la puerta, porque es diferente, el fantasma dice, no, atraviesa las paredes y no sé qué. No, la abuelita, como si estuviera viva, abrió la puerta, le dio galletitas a él, le dio jugo, habló, luego se entró, cerró la puerta. O sea, oiga, interesante, y por eso cuestiono todo eso. No es que no le crea, sino le pregunto a la audiencia, ¿un fantasma va y prepara unas galletas a una cocina y se las saca a un señor que está trabajando en la calle? ¿O esas galletas vienen del más allá? Y ella no preparó galletas en la cocina, sino esas galletas, no sé, vienen del más allá y se las brindó a él se las comió. Pero pues, o sea, un fantasma muy querido, pero nos pone a pensar bastante, ¿no? Hasta dónde un fantasma puede sacar cosas de una casa. Si me ven un fantasma, entonces sacándole que no hubiera sido las galletas, sino hubiera sido por allá, no sé, la caja fuerte por inventar. Diga, mire, señor, le regalo usted que en este momento tiene hambre, le regalo esta cajita fuerte, que yo sé que en esta casa había una y yo se la saqué y chao, me voy. Sí. O un fantasma entraría a un banco y saldría a la calle, joven, usted tiene hambre, ¿cierto? Y uno dice, mire, le regalo este fajo de billetes. Y uno dice, hay una viejita, le dio el banco y me regaló un poco de plata y que a la gente le sigue y todo. ¿Cuál viejita? Si aquí no hay ninguna viejita. Entonces, menos un fantasma sacando billetes de los bancos para la gente. No sé, ahí les dejo eso. Y la segunda historia, amigo, muy buena esa. ¿Y la segunda? La segunda historia, tenía yo una pareja, llevamos 4 años con esa pareja. A ella le dio cáncer de tiroides, le hicieron la cirugía y al hacerle la cirugía le dio metástasis, se le regó el cáncer. Cierto día yo la tenía de urgencias
en el Hospital San José, aquí en el centro de Bogotá, 2 de la mañana, de urgencias ella adentro, los médicos afanados porque estaba muy mal. Yo estaba afuera, en ese entonces fumaba, me estaba fumando un cigarrillo, tomándome un tinto, cuando me apareció una viejita, bajita, bonita, una viejita, se miraba muy bonita. Ella me preguntó, me dijo, ¿qué le pasa? Yo le iba a contestar mal, pero le dije, no, pues mi señora, mi pareja está adentro, está muy enferma, está muy mala, entonces estoy desesperado. Entonces ella me dijo, ¿qué tiene? Yo le dije, pues tiene cáncer, le digo, metástasis de cáncer. Ella sonrió y me dijo, el remedio es tan fácil, dele tal cosa. Le dije yo, bueno, comí nuevamente el cigarrillo y cuando volteé a mirar, la señora se había desaparecido. 2 de la mañana eso estaba solo, por ahí únicamente la señora de los tintos. Le pregunté yo a la señora, le dije, la señora que estaba hablando conmigo, me dijo, usted no estaba hablando con nadie, usted estaba hablando solo, usted no miró, no solo. Bueno, sin embargo, lo que ella me dijo que le diera, yo fui y lo conseguí, comencé a darle, y la señora, mi pareja, que hoy día ya no es mi pareja, se curó en su totalidad de cáncer. Esas eran mis dos historias. Yo, espérese un segundo, yo hago aquí una pequeña reflexión. ¿No será que usted tiene, y esto se lo planteo a todo el mundo, ¿no será que usted tiene un ángel de la guarda muy grande? Y los ángeles se muestran como ellos quieren mostrarse. Y en la primera viejita que se le muestra a usted, que la señora, que usted le da una foto, de pronto no fue esa abuelita la que se manifestó, sino fue su ángel que tomó de pronto el cuerpo de esa abuelita. Y en la segunda ocasión, el ángel se muestra como otra abuelita y sana a su esposa. ¿No ha pensado en eso? Tal vez posiblemente que no sean fantasmas que se le aparecen, sino más bien es un ángel que usted tiene. Y el ángel coge cuerpos de personas fallecidas para mostrarse simplemente. Pero al final, si usted se da cuenta, porque en las dos situaciones le está ayudando, ¿no? Sí, inclusive, pues tengo muchísimas historias que me han sucedido. Trabajo como vigilante. Tuve el placer de distinguirlo a usted en el Parque Simón Bolívar. Tengo muchas historias. Un tío murió en Villavicencio Meta a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde estaba aquí hablando conmigo. De pronto lo que usted me dice del ángel, quedé con una moto debajo de una tractomula, me arrastró aproximadamente 10 metros y no me pasó absolutamente nada. Por eso, o sea, dése cuenta que usted ha habido muchas experiencias aterradoras porque dan miedo, pero al final todas son para bien, son para ayudarlo, son para, sí, para cuidarlo. Entonces yo le dejo esa pequeña reflexión que hago, repito, nadie tiene la verdad en esto, pero si se da cuenta, todas las apariciones que ha tenido y todo, se relaciona que algo muy grande lo está cuidando. Yo lo veo así. Y de pronto se muestran como abuelitas, como lo que sea, pero es un angelito. Y coge, digamos, el cuerpo más cercano que pueda encontrar o el fantasma más cercano, no sé, y se mete en él para ayudarlo a usted. Pues amigo, le agradezco que me haya compartido sus historias. Un abrazo grande y muchos éxitos ahí en su labor. Don Daniel, muchas gracias, muy amable. Una feliz noche y que muchas gracias. A usted muchas gracias. Ya le voy a pedir ahorita una opinión a Xavier que ve los fantasmas y todo y a roles. Marjo, buenas noches, señorita. Bienvenida. ¿Cuál es su historia? Hola, Dani. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi historia fue en una clínica. Yo iba a tener a mi niña, pues me hicieron cesárea y vamos a ver que me dejaron un buen rato en el quirófano
y entra uno que hace limpieza y me dice, ay, tú estás aquí sola. Y yo me eché a reír. Él me dice, es que aquí aparece una enfermera, pero yo pensé que era mentira. Él me dice, hay mujeres que las ven, otras las pueden escuchar. Más como me dejaron mucho tiempo en el quirófano, el cuarto, la habitación que me tocaba a mí, pues se la dieron a otra persona y a mí me tocó la habitación de esa persona. Eran como las 12:10 de la madrugada cuando me ingresaron a la habitación y había una ventana súper grande. Cuando yo entré, pues sí me sentí como cuando algo estaba en la ventana mirándome. Pero yo como estaba con la cesárea, yo vine, ay no, son cosas mías. Como a las 12:30, yo no la vi, pero yo sí sentí, o sea, escuché cuando la persona entró a la habitación y se para al lado mío, pero del lado de la cabeza. Y esa persona me dice, levántate. Yo le decía que no podía, pero mi madre que estaba conmigo en ese momento me decía que yo me quejaba, que solamente me quejaba. Ella me decía, pero intenta pararte, tú tienes que pararte. Y yo le decía, pero ponte para acá, para los lados de los pies y ayúdame a levantarme. Y yo yo estiraba las manos para que ella me ayudara a levantar. Yo escuchaba la voz de mi mamá por allá lejos que me llamaba. Pero yo estaba concentrada en lo que la persona que tenía al lado me estaba diciendo. En un momento, cuando yo reaccioné, ella quedó como un lapso largo diciéndome que me levantara, que yo me podía levantar para ver cómo estaba. Mi mamá es cristiana, y ella en el momento pues comenzó a orar ahí y yo reaccioné. Cuando yo reaccioné, estaba como medio sentada y con las manos estiradas. Entonces yo le dije a mi mamá, ay, ¿qué pasó, mami? Me dice ella, no, tú te quejabas y como pidiendo ayuda, pero te quejabas. Bueno, y en el momento a mí se me olvidó lo que me había pasado y yo le digo a ella, ay, pero ayúdame a ir al baño. Y ella me ayudó, cuando me bajó de la camilla, yo fui al baño, me senté nuevamente en la camilla. Cuando yo miro la ventana, siento lo que estaba ahí, parado mirando. Y en un momento, recordé lo que me estaba sucediendo. Y le conté a mi mamá, mami, lo que pasa es que aquí entró alguien y me estaba diciendo que me tenía que levantar de la camilla. Entonces, esa fue la experiencia que tuve. Fue algo que yo digo que si me fuese levantado en el momento, fuese tenido un accidente muy grande porque la camilla siempre era muy alta. Y la escalera con que uno subía, pues estaba más o menos lejos para yo bajar. Muy bien, pues ahí está la historia. Margo, muchas gracias. Un abrazo a todos los del gremio de la salud. Tengo aquí a la psicóloga Elizabeth Tavares. Señorita psicóloga, buenas noches. Bienvenida al Cartel Paranormal. Hola Daniel, hola a todos, a Sabi, a Edwin, y a todos los que están conectados en este momento con el cartel. Muchas gracias, bienvenida. Bueno. ¿Qué nos quiere contar usted? Gracias, bueno, pues historias para contar son muchas. Yo soy psicóloga y desde mi experiencia como psicoterapeuta y desde la praxis como terapeuta tengo otras herramientas que nos han permitido experimentar
situaciones que podemos llamarlo desde lo paranormal o desde lo espiritual, ¿cierto? Pero antes les quiero contar como un poquito de dónde viene todo esto. Cuando yo tenía 9 años, bueno, desde antes ocurría que cuando se moría alguien en mi familia, yo tenía ciertos sueños, experimentaba ciertas situaciones que cuando les contaba a las personas grandes, que era una niña, ellos no entendían por qué yo decía eso, pues obviamente yo tampoco. Cosas como información que me daban las personas que habían fallecido en mi familia, pero a mí no me daba miedo, solo que yo les contaba muy emocionada, pero a las personas que les contaba sí les daba temor lo que yo les decía. Por ejemplo, vi a mi tío y me dijo que en tal parte hay eso, que no sé qué, claro, iban y buscaban y lo encontraban. En la adolescencia eso paró y me daba incluso, tenía mucha curiosidad por el tema de la muerte, pero no era era más una curiosidad, pero me daba cierto temor cuando iba a un cementerio o a un velorio, porque había algo en mí que me hacía sentir temor desde el cuerpo, algo que yo sentía que no entendía. Tampoco como adolescente me ocupaba mucho de discernirlo, pero siempre había algo que no me explicaba qué era y me daba temor. Digamos que ya en un momento, cuando ya había egresado de la universidad, bueno, no, antes de egresar, sentía ciertas cosas, me despertaba a ciertas horas de la noche. Yo estaba casada en ese momento con alguien y me decía, es que te despertas como en un trance, estás enloqueciendo. Y yo le decía, ¿cómo así? Porque yo me despertaba y le decía, es que me están hablando, es que hay esto en tal parte, es que hay aquello, pero no, hasta ese punto yo no sabía qué era. Incluso en mi carrera yo decía, ¿será que estoy alucinando, estoy psicótica? Pero no tengo ese tipo de estructura, entonces descartado. Digamos que eso pasó en segundo plano, cuando veía o sentía cosas como que pues, no le presto atención y ya. Resulta que ya cuando me gradué ejerciendo mi profesión, ocurrieron varias cosas que me cambiaron la vida. Y entre ellas, digamos que conocí a una persona, en algún momento de mi vida estaba en una situación muy compleja a nivel emocional, y alguien me llamó y me dijo, mira, es que quiero invitarte a este lugar, y yo pues inmediatamente me imaginé, me va a invitar a un culto, me va a invitar a una iglesia, no sé. Quiero invitarte porque siento que estás mal. Esa persona no me veía hacía como 6 años, pero él me llamó a decirme eso. Cuando yo fui a este sitio, era un lugar de canalizadores de ángeles. A mí me dio risa porque mi mente, digamos, científica, no me permitía abrirme a creer en ciertas cosas. Cuando yo llegué allá, pues no creí como mucho, no creí nada, absolutamente nada, me dio risa y yo le dije, pues este tan loco, ¿a qué me trajo a este lugar? No entiendo. Yo no regresé y luego a los años me llamó otra persona a decirme, Elis, que siento que estás mal. Me dijo lo mismo, quiero que vayamos a un lugar. Le dije, ok, no recordaba eso y era el mismo sitio. Tampoco creí ese día, pero creo que tuve una apertura diferente. Y cuando me llama la persona, digamos que estaba canalizando, me dice, yo sé que tú no crees, era una niña como de 18 años y hablaba como una anciana, porque estaba canalizando supuestamente en ese momento a un ángel que se llamaba Natán y era muy viejo. Era como un ángel muy sabio, mayor, y empieza a hablarme y a decirme una cantidad de cosas que yo sí me quedé como, ¿y por qué sabe todas esas cosas? Y yo, no, eso es que me investigaron, eso mandaron a alguien, porque súper escéptica, o sea, súper escéptica, mandaron a alguien a averiguar, y empieza a decirme una cantidad de cosas que me sorprendieron mucho, que tenía que ver con esas cosas que yo veía desde niña. Ahora, y especialmente... Quiero avanzar un poco en la historia. Usted nos cuenta, bueno, Listo. todas las cosas que ha pasado por su vida.
Bueno, usted niñez, todo eso, debido a todo eso, ¿usted estudió debido a psicología todo debido eso, a eso? no, yo estudié psicología por vocación, porque Ok. quería estudiar psicología porque me interesaba el tema de salud mental, que es algo muy aparte de todo esto. No, pues de pronto lo digo porque uno después de haber tenido todas esas experiencias que usted narra y todo, de pronto uno dice, me interesa el tema como la psicología. Ahora quiero avanzar en esto. Ya usted hoy en día es psicóloga. Sí, Dani, hace más de 13 años, hace muchísimos años, y dentro del Psicóloga, ejercicio permítame como psicóloga, permítale hacerle la pregunta, por favor. claro que sí. Déjeme hablarle, señorita psicóloga. Cuando una persona dice, cuando le cuenta a usted que oye voces, que ve fantasmas, que le mueven las cosas, ¿qué hace usted? ¿Cuál es el paso a seguir? Dani, cuando un consultante llega con ese tipo digamos, de síntoma, lo primero que va a hacer digamos, desde el paradigma como profesional es intuir, o en mi hipótesis, lo primero que intuía, no ahora, intuía era que eran alucinaciones y obviamente que posiblemente podía existir una estructura psicótica o una esquizofrenia. En ese momento me llegó a pasar con una niña que llega y me dice que ella ve voces, que ella escucha voces y su mamá ve las personas que hablan. Yo dije, pues eso es una psicosis colectiva, ok. Pero nos dimos cuenta que no, que sí era cierto. La niña no tenía una esquizofrenia. ¿Qué examen o qué análisis hace usted que me hace muy interesante para determinar que sí hay actividad, digamos, sobrenatural y que no es algo mental? ¿Qué ejercicio hace usted, doctora? Daniel, hay una serie digamos, de test desde el campo clínico donde podemos determinar cuando una persona está teniendo alucinaciones auditivas o visuales y tienen que ver con su estructura, ¿cierto? Hay unas estructuras y dentro de esas estructuras está la estructura psicótica y esa estructura cumple con unos criterios. Okay. Lo que hago yo cuando determino que esa persona puede tener esos posibles criterios es remitirla a psiquiatría, y generalmente el psiquiatra es quien medica o manda a neurología a otros estudios. Sin embargo, hay muchos errores con respecto a las personas que tienen este tipo de, digamos, de alucinaciones, entre comillas, porque también me he dado cuenta que a muchos los medican y no son alucinaciones. De verdad, sí son canales que escuchan y ven cosas. Y en el caso de esta chica, por ejemplo, lo pudimos comprobar por un caso concreto de una persona que había fallecido, porque ella me decía ese día, es que está detrás de mí, me está buscando, era una niña de 11 años, y me dice esto y me dice aquello, yo necesito ir a mi casa rápido porque ella estaba sola ese día, porque mi mamá lo va a ver y vamos a poder entender. Y yo le decía, bueno, ¿y qué es lo que te pide? Yo en ese momento decía, esta niña tiene una alucinación, pero no era una alucinación. Me decía, es que necesita que lo ayudemos. Pudimos comprobarlo porque en ese caso fue muy detallado. Era una persona que había acabado de morir en ese, no en ese instante, pero sí un día anterior, 2 días, no sé, y le dio detalles muy, muy claros a ellas para buscar a la familia, y ellas fueron donde la familia acá en Medellín. Ese es uno de los casos. Fueron y le dijeron, es que está ahí. Entonces ahí yo hago una pregunta, doctora. O sea que, como usted dice, se pudo comprobar, hoy en día un psicólogo puede ya desde el punto científico y médico decirle a un paciente, usted está perfecto, lo que usted está viendo son fantasmas. Dani, tiene que ser un psicólogo que tenga una mente muy abierta
Por eso, pero y eso, vea pero digo más una cosa, allá. pero eso es, no sé si la palabra sea legal, o sea, yo puedo ir donde el psicólogo y traer como cuando uno dice, fui al médico, mamá o jefe, fui al médico, mire, ¿qué le dijo Dani? No, me dijo que veo fantasmas. Y el sello del médico o el psicólogo, entonces yo digo, ¿vio jefe que no estaba loco? En la mega hay fantasmas y el psicólogo me acaba de decir que veo fantasmas. Me hicieron chequeos mentales, me hicieron chequeos de todo y la psicóloga Elizabeth me dijo que veo fantasmas. Eso se puede hacer. No, Dani, no. Yo no le puedo decir eso a un paciente en ningún caso. Pero si está, No pero, le puedo decir, pero pero si está tampoco. comprobado, porque si se lo comprobamos. Espérate, te explico. En este caso lo comprobamos y no es como fui y le dije, ellas dos tenían la certeza de que los veían y los ayudaban. Digamos que ahí la comprobación fue para mí, desde mi escepticismo, para creerles a ellas. Sí, ellas ven eso. Obviamente yo no las iba a remitir a psiquiatría, ni las iba a remitir a otro especialista, porque yo les creí. Yo en ese caso les creí, son personas completamente normales que dentro de su estructura están normales y no tienen ningún asunto que tenga que ver con psicosis. Entonces usted se convirtió en una psicóloga y después de, digamos, de determinar que no hay caso de la mente, usted pasa a ser una investigadora paranormal, digámoslo así, para sacar su conclusión y de pronto, no recetar a alguien o internar a alguien o remitir a alguien donde un psiquiatra. Usted hace su proceso como psicóloga muy válido, pero si ve que todo está ok, hace su proceso como, no sé, estudiante de lo paranormal, amante de lo paranormal. Es como su forma de actuar, ¿no? Pues dentro de mi forma de actuar está que yo no remito un paciente que yo puedo comprobar que no tiene una estructura de este tipo para que lo mediquen cuando el paciente es completamente normal. Porque lo otro es que yo hago terapia regresiva y dentro de las terapias regresivas ocurren otro tipo de situaciones que nos cambiaron totalmente, digamos, la mente a las personas que hemos estado implicadas en ellos. En el caso de la terapia regresiva, esta historia sí es mía. A mí me llama de Bogotá una chica a pedirme una cita porque yo iba a hacer una maratón de terapias allá y cuando me pide la cita por WhatsApp, yo empecé a sentir... No puedo explicar que sea una voz. Yo sentía que me llegaba una información de un niño y el niño me decía, dile que no llore, que esté tranquila, pero era una chica que me estaba escribiendo por WhatsApp, yo no la conocía, no tenía ni idea. Hola, ¿qué cuestan las terapias tan? Y yo le dije, mira, yo no sé quién eres, pero hay un niño que me está diciendo que por favor no llores, que estés tranquila. Ella me da una llamada y me dice, ¿tú por qué sabes qué es eso? Es que a mí se me murió mi hijo. Yo, bueno, ok, hasta ahí. Ella va a la terapia a Bogotá y cuando ella llega yo llego allá y me quedo en el apartamento y en el apartamento mi esposo, que en ese momento era mi novio, me decía, él no sabía nada de mis terapias, pero me decía, yo veo un niño en este apartamento. ¿Cómo así? Sí, yo vi un niño. Que ahí me queda la duda con lo que decía ahorita Edwin, de si se trasladan o no. Yo veo un niño. Entonces yo le decía, yo no lo veía, yo veo qué raro. El día que ella llega a la terapia, yo vi al niño. Yo me sorprendí, a mí no me da miedo. Yo quedé como, oh, mira. Cuando empezamos la terapia, el niño, ella empieza a hablar y hace como un contacto con él y el niño le dice, dile a Andrés era mi novio, dile que me disculpe por haberlo asustado. No era mi intención. Y él empieza a mover con mucha fuerza la puerta del baño. Ella no se asusta, ella me dice, es la puerta del baño, es él que la está moviendo. Y ella hace su proceso y el niño le explica, no eres culpable, tranquila, yo estoy bien. Es como si le hubieran dado permiso. Y dentro de las terapias ha ocurrido muchas veces que ellos se contactan o hablan con ellos o hablan con guías espirituales, con ángeles,
que les dan cierta información y a partir de esa información, digamos que eso de investigadora paranormal, más que eso, es la información que ellos nos han dado y la hemos recolectado de mensajes acerca de ese proceso del trascender. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que decía ahorita Edwin, que cuando es una muerte muy trágica, un suicidio o cosas inesperadas, accidentes, ellos se quedan ahí y muchas veces ni siquiera saben que eso está pasando y lo que nos han explicado es que recrean una y otra vez como el suceso. Entonces, a las personas que logran canalizar o que en algún momento logramos sentir algo, porque ni siquiera es que lo manejamos porque yo no soy medium, me pasan esa información así de un momento a otro, yo la transmito, ellos se siente ese dolor o esos gritos y eso como eso en el cuerpo. Permítame un segundo, quiero saludar a Esteban Cruz Niño, escritor de terror, antropólogo, historiador. Esteban, bienvenido, buenas noches, le agradezco conectarse hasta ahora. ¿Qué me opina usted de lo que dice la psicóloga Elizabeth? Daniel, sí, estaba escuchando y me parece pues muy interesante, es un poco de lo convencional. En la psicología, la doctora sabrá, existe algo que se llama también psicología transpersonal y habla de cosas muy parecidas a lo que ella dice. Ha sido cuestionado por muchas personas, pero es algo que realmente es interesante, ¿no? No lo puedo decir que sea completamente real, que suceda así, pero... Y además tengo muchas dudas, pero hay gente que dice que sí. Y le llaman incluso psicología transpersonal. ¿Qué dudas tiene Esteban? Pues no sé, o sea, no sé si lo que dice la doctora sea real. Eso es lo que puedo decir yo. Muy bien. Esteban, bueno, pues, sí, es que él cree el que quiere. Yo les cuento la experiencia. Es que ya estoy sobre el tiempo, doctora, necesito ir a unas conclusiones. Le agradezco por compartir su historia, por compartir su conocimiento y por todo lo que nos comentó, que pone a pensar a mucha gente desde el tema de la psicología, no la ciencia y lo paranormal. Interesante lo de ella. Me quedan unos minuticos para que usted, que es el hombre del terror, nos cuente una historia como para irnos a tratar de descansar, o ojalá se nos aparezca una bruja con la parálisis del sueño, o el mismísimo Lucifer en la esquina del cuarto, o esos muñecos malditos que tengan en mi casa se muevan esta noche. Alguna vaina fuerte para cerrar, por favor. Bueno, hoy estuve viendo algo que no había visto en detenimiento. Me prestaron la Biblia de Garavito, la Biblia que tuvo Garavito bueno. Sí, durante mucho tiempo en las manos, y empecé a revisar todo lo que tenía y realmente, no sé, me sentí un poco choqueado, un poco triste, un poco fuerte, porque él tenía escritos con cinta pegante. Es una Biblia negra grande, tenía escrito con cintas pegantes, una serie de, la letra no se la entendía bien, y también resaltaba parte de la Biblia, y de repente llegué y empecé a mirar qué era lo que resaltaba, y la mayoría de las historias o de los textos de la Biblia tenían que ver con niños. Y eso me heló la sangre, porque le voy a decir al periodista que la tiene si vaya al cartel con usted, si usted quiere. Hágale de una. La lleve. Listo, le voy a decir a Kevin Pinzón, hoy la tuve, la Biblia de Garavito, y realmente me choqueó que todo lo que tenía con un resaltador rojo y con fuerza, como cuando uno resalta algo, pero desgastado, la Biblia se la dio a él, a Kevin la guardó, incluso está dedicada a nombre de él, y son versículos todos como dejar que los niños vengan a mí, que los niños, y todo marcado, rayado, pero de una manera muy fuerte. Quedé bastante choqueado. Es una cosa asquerosa que quería contarles a todos ustedes, ya que hay poco tiempo, tenía otra historia pero más larga, y lo que me di cuenta fue eso, y también que tenía unas cintas pegantes al frente llena de nombres de medicamentos. Era muy raro.